Hola, buenas noches. Mi nombre es Nayeli Guadalupe Carrasco Flores. Mi matrícula es EME0019. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En este video voy a presentar mi proyecto integrador en la materia Electricidad y Magnetismo. Para esto voy a dar contestación a las siguientes preguntas. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es la unión de dos o más elementos que permiten circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de la electricidad, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de controlarla. Gracias a los circuitos eléctricos, la luz puede suministrar a un sinfín de aparatos eléctricos como celulares, computadoras, electrodomésticos y demás. Esto nos ayuda a los seres humanos a facilitar nuestra vida diaria. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Estas leyes permiten encontrar las corrientes y el voltaje en cada parte del circuito. La primera ley de Kirchhoff, o también conocida como la ley de corrientes, postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Y la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de tensiones de Kirchhoff, establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de las caídas de tensiones debe ser igual a la tensión total que se suministró. Estas leyes se pueden aplicar, por ejemplo, en el diseño y análisis de circuitos electrónicos de automóviles, también electrodomésticos y aparatos electrónicos. O también otra aplicación sería en el diseño de sistemas de iluminación, de comunicación y de sistemas de energía renovable. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Son dispositivos o sistemas que suministran voltajes elevados, generalmente superiores a los 1000 volts. La función dentro de los circuitos eléctricos es para generar rayos X, tanto de uso de médico como industrial. Estas fuentes generan los rayos X por medio de la aceleración de electrones contra un blanco de metal. Otro ejemplo sería en aplicaciones de telecomunicaciones, en transmisiones de señales a larga distancia, ya que en sistemas de transmisiones por cable se utiliza para garantizar la integridad de la señal. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Método de análisis por nudos. Se toma un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esa forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. Método de análisis por mallas. Se basa en describir todo en ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjuntos de corte básicos. Se selecciona el árbol dentro del circuito y dentro de este se escribe la ecuación de los nodos de cada conjunto del corte, definido por el ramal del árbol, y todo esto en función de las tensiones. Método de análisis por lazos básicos. Se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. Un eslabón es una rama que no pertenece al árbol. Modificación de la geometría de los circuitos. Se utiliza cuando hay fuentes de tensión en los métodos de nudos y cuando hay fuentes de corriente en los lazos de mallas. En este caso se modifica la geometría del circuito. También hay casos en donde se presentan los circuitos con fuente dependiente y circuitos con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Un capacitor, o también llamado condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía. Dentro de sus aplicaciones tenemos que lo podemos utilizar para medir del tiempo, es decir, se utiliza en relojes eléctricos. También lo podemos utilizar para almacenar energía, esto para encender o apagar aparatos como lámparas, algún flash, o también lo podemos utilizar para convertir corriente alterna en continua o viceversa, entre muchas aplicaciones más. Menciona un ejemplo práctico del uso de la electricidad y magnetismo. La electricidad y el magnetismo lo podemos encontrar en los motores eléctricos, ya que estos utilizan el principio de la interacción de campos magnéticos con corriente eléctrica.
convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. Estos motores los podemos encontrar en los ventiladores, electrodomésticos, automóviles, entre otros. Y bueno, esto ha sido todo por mi video. Agradezco su atención. Que pase buena tarde. Gracias.